Vamos a repetir un poquito de lo que ya hablamos, pero la repetición hace que se nos meta en la cabeza los conceptos. El sistema venoso perforante. Hay que recordar el reparo anatómico de la fascia muscular. Ya mis dos colegas han hablado de que la fascia es tubular y es rígida. Y su función, pues ya el doctor Estrada, pues no lo ha insistido. Tenemos que las venas perforantes, perdón, tienen sus válvulas que hacen que el flujo vaya solo de superficial a profundo. Perforan la fascia muscular. En este caso, vemos que las vénulas, las venas perforantes pasan la fascia. El defecto de la fascia se llama ostium. Eso es un concepto muy, muy importante. Podemos tener defectos y no pasa vena, no se llama ostium, se llama defecto, defecto de la fascia. Y mañana hay otra plática en relación a ese tema. El sistema perforante es una anatomía variable en topografía y número. Hay alrededor de 155 perforantes constantes, excluyendo a las que no son constantes. Pero su importancia clínica solo está en aquellas, solo hay pocas las que tienen relevancia clínica. La morfología de las perforantes puede ser una rama única que vaya de superficial a profunda atravesando el ostium. Puede haber puede haber un tronco común que cuando se hace subfacial se divide en dos yendo a dos venas diferentes. Pueden haber dos venas superficiales que hacen un tronco común por arriba de la fascia y forman una sola vena hacia la vena profunda. Y pueden haber dos ramas independientes hacia dos ramas de venas profundas. La topografía de las venas perforantes es muy interesante. Están las venas glúteas que se dividen en superior, medio, inferior. La verdad es que desde el punto de vista del ultrasonido todavía no le veo yo la claridad como para saber si es importante saber de dónde viene. Realmente yo las informo como infraglúteas. Roberto, ¿vos sabés algo de esto? ¿No? ¿O no tiene ninguna importancia las glúteas? Hipogástrica. Ah, vale, ok. Tenemos aquí una perforante medido la vena. Tenemos otras perforantes importantes que son las que van en la cara interna del muslo, que son las del grupo de Dodd, llegando hasta la de Hunter, que pasa por arriba del anillo de Hunter y terminan en la vena femoral. A esta se le llama el grupo medial. Posterior tenemos perdón, ya no veo, las posteromediales, las posteriores o las del plexo ciático y las perforantes laterales, las perforantes de Hatch o perforantes laterales. Tenemos las perforantes anteriores y las laterales del muslo. Las perforantes de rodillas son bien interesantes. A estas poco le ponemos interés, pero son importantes para que si ahí está el punto de fuga, ahí hay que irlo a tratar. Son raras, pero existen. Las anteriores son supra e infrapatelar, están las mediales, las laterales y las popliteas, pues son las más frecuentes a ese nivel. Las perforantes de la pierna son otras que son clínicamente muy importantes y de arriba hacia abajo tenemos la paramedial superior, que es exactamente, estamos hablando de lo que antes se llamaba, o le denominábamos la perforante de Boyd, la paratibial medial superior, la paratibial medial inferior, y tenemos las del grupo de Coquet o tibiales posteriores, ¿verdad? Superior, medio, inferior. El 90% de las perforantes tibiales posteriores terminan en la accesoria posterior o el arco venoso de Leonardo. Y el 10% desde la misma safena. En la pierna tenemos dos puntos importantes, la paraquilia y
y la perforante de Mayor o intergastrocnemia, que drena hacia las venas gastrocnemias y la paraquilia hacia las peroneas. Tenemos el grupo de la pantorrilla anterior, que terminan usualmente las tibiales anteriores, venas tibiales anteriores y las laterales. En el tobillo hay perforantes, se dividen en anterior, medio y lateral. En las del pie, pues están las dorsales, las mediales, las plantares y las laterales, que esas ya nos insistió el doctor, que esas no se tratan. Que sí hay gente que las ha tratado, pero a ver qué pasa. ¿Cómo identificar las perforantes? Bueno, tenemos la vena dilatada primero. Se identifica la vena, luego el ostium facial por donde atraviesa. Se identifican a ciertas alturas habituales, ya conforme van teniendo la práctica, ya van sabiendo dónde ir a buscar esas perforantes. Su tránsito también en el espacio safeno. Hay que tener mucho cuidado porque esas venas pueden entrar al espacio safeno y perforar la fascia, pensando uno que pueda ser una tributaria. Corren a través, ya subfaciales corren a través de los tabiques musculares y a veces están acompañadas de una arteria, para lo cual hay que tener cuidado. Hace 25 años estuvo la idea, hubo la tecnología a través de ablación con un pencil, ¿cómo se llama? Un dispositivo de mano de quemar esas venas con láser. El problema es que habían fístulas arteriovenosas, ¿verdad? Y otras complicaciones. Handpiece, con handpiece. Eso fue en los años 98. ¿Cómo saber que si una perforante es insuficiente o competente? Por el reflujo. Reflujo en diástole. Ojo, reflujo en diástole. El reflujo en sístole, estamos hablando de flujo de decompresión, de profundo a superficial. Es decir, que es muy probable que estemos encontrando un stop proximalmente a la vena que estamos midiendo. ¿Y cómo se estudian? Pues se pueden estudiar por Doppler color y con Doppler duplex. Por Doppler color, lo importante es bajarle el PRF y abrir un poquito las ganancias. Y por Doppler duplex se recomienda siempre medirlo, como en todas las válvulas, por arriba de la válvula, no abajo. Hay algunas perforantes que vienen de profundo a superficial, su rama subfacial, y luego tienen otra rama. Entonces, si lo estamos midiendo abajo, estamos midiendo un reflujo del flujo anterógrado normal, ¿verdad? En algunos casos, las venas subfaciales se pueden herniar a través del defecto del ostium, ¿verdad? Entonces forman una vena tortuosa que entra y sale. Eso no es una perforante al final. Más diría yo que es una vena subfacial que se hernia a través del muslo. Este es un caso del libro del doctor Lobolo. Aquí el diámetro, aquí tenemos un concepto muy interesante. El ostium facial no es lo mismo que el diámetro de la vena. La vena se mide a nivel del ostium cuando estamos explorando las perforantes. Se mide a nivel del ostium, pero no se mide el ostium. Por ejemplo, aquí tenemos un ostium enorme y tenemos la vena insuficiente y las medidas son diferentes. Aquí tenemos una perforante insuficiente. Esta es una tibial posterior. Medimos de fase a fase el diámetro de la vena. Vemos que lástima que aquí no está el patrón de flujo, pero aquí está superficial la parte azul. Cómo estructurar o formar o cómo pensar el planear el informe es el origen, es una safena mayor, pero en la tibial posterior es insuficiente o no, es decir, el reflujo fue mayor de 0,5, 0,3 segundos
Diámetro de la vena, 6.3, que pasa arriba de 3.5 corte. Y a la altura a la que está el perforante. ¿Ok? Eso es lo importante para hacer un informe.